Vamos a la palabra de Dios esta mañana. Vamos a tener un tema acerca de la ley de Dios. Espero que el Señor le dé bendición a cada uno de ustedes. Yo sé que la temporada ahorita está afectando bastante la gripe, la garganta de muchos está afectada, así que la mía también está afectada un poco. Es que espero que el Señor permita de que podamos hablar de su palabra con toda claridad y con el poder del Espíritu Santo. Vamos a ir a nuestras Biblias. Ya hemos orado y espero de que el Señor nos ayude para poder entender temas que a veces muchas personas de fuera, también dentro de la iglesia y fuera en otras congregaciones, tergiversan, no entienden. Pero si nosotros estudiamos la palabra con claridad, veremos que el Señor nos ha hablado. Así es que vamos a nuestras Biblias esta mañana. Juan 14, 15. Juan 14, 15. ¿Qué dice Juan 14, 15? ¿Ya lo tienen? Juan 14, 15, Jesús dio estas palabras. Note que estas son palabras de Jesús. ¿Usted cree en Jesús? ¿Cree en Él? ¿O lo que los hombres dicen? Debemos de creer lo que el Señor dijo en su palabra o dice en su palabra, no lo que los hombres digan. Eso tiene que quedar claro en nuestras mentes. Es Jesús hablándonos. Y Él dijo, si me amáis, ¿qué dijo Él? Guardad mis mandamientos. Ahí se mencionan dos frases. Guardar y guardar ¿qué cosa? Mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? ¿Cuáles mandamientos? ¿Se estaría refiriendo Jesús a la santa ley de Dios de Éxodo 20? Porque hay diferentes leyes. Tenemos que entender eso también en la palabra, que hay diferentes leyes. Hay leyes de salud, o sea, leyes de higiene, hay leyes ceremoniales y hay la inmutable ley de Dios que no puede ser cambiada. Es eterna. Es eterna. La ley de Dios es eterna. Y no solo es eterna, sino seguirá siendo eterna. No puede ser cambiada. No puede ser abolida. No. Saben, este tema es el número 9 de reavivamiento y reforma. Yo creo que ustedes tienen el libro. Muchos libros se repartieron acá acerca de este tema. Reavivamiento y reforma. Pero muchas personas no quieren reformar sus vidas. No queremos reformar nuestras vidas basados en la palabra de Dios, basados en la ley de Dios. Muchas personas quieren reformar sus vidas, pero basados en ellos mismos, en lo que ellos piensan, en lo que ellos creen. Sin embargo, nosotros estamos invitados a reformar nuestras vidas, valiéndonos de qué cosa? De la palabra de Dios, de la ley de Dios. En la página 23 del libro Reavivamiento y Reforma, la mitad de la página, el subtítulo es: ¿puede ser cambiada la ley de Dios? ¿Qué ustedes dicen? ¿Puede ser cambiada? Ustedes saben que los gobiernos tienen unas leyes constitucionales, se llama la Carta Magna, la constitución de cada país. ¿Qué hacen los gobiernos con esa constitución? ¿Qué hacen? ¿La modifican o no la modifican? La cambian, la modifican, le quitan o le ponen. ¿Con la ley de Dios se puede hacer eso?
Oh, hermanos, la ley de Dios nadie puede cambiarla y no puede ser cambiada. No puede ser cambiada, no puede ser abolida, no puede ser dejada de lado. La ley de Dios es eterna. Así como Dios es eterno, su ley es eterna, porque es el asiento de su gobierno. ¿Qué les parecería a ustedes Estados Unidos sin ley? Bueno, sí tiene ley, pero ¿quién la cumple? Los mismos que han hecho las leyes, ellos mismos violan las leyes que ellos mismos han hecho. Pero exigen que los ciudadanos las obedezcan. ¿O no es así? Los grandes pensadores de las naciones están sentados en las sillas pensando de qué manera y buscando de qué forma van a sacarle más a la población para ellos estar más seguros económicamente. Pero la ley de Dios no es así. Dios, su gobierno no es así. Su ley es para beneficiar a sus criaturas. Su ley es para mantener a sus criaturas en un estado en el cual todo sea tranquilidad y paz y felicidad. Le hago una pregunta. Si no hubiera ladrones, ¿usted dejaría la puerta, confiadamente la puerta de su casa abierta sin llave? Si no hubiera ladrones. Si no hubiera ladrones, ¿usted dejaría los carros sin llave y con sus cosas ahí y dinero tirado en el asiento del carro? ¿Usted dejaría dinero visiblemente ahí si no habría ladrones? Si no habría ladrones. Sí, nadie roba, nadie robaría. ¿Quién se preocuparía por candados? Las tiendas no venderían candados. Los almacenes no venderían chapas o candados para puertas. No venderían cadenas. ¿Sería necesario? No. ¿Por qué? No hay ladrones. Pero como hay ladrones, entonces hay necesidad ¿de qué? De proteger lo que usted tiene. Entonces, ¿para qué es la ley de Dios? ¿Para proteger o para desproteger? La ley de Dios es para proteger. Pero muchas personas dicen que la ley de Dios no es para protegernos, sino para esclavizarnos. Hoy que ahora en Cristo ya somos libres. Somos libres. ¿Libres de qué? ¿Somos libres de robar después de la cruz? Porque muchos enseñan, y estoy aquí en esta página, de la mitad de la página hacia adelante, muchos sostienen y enseñan eso, que la ley de Dios dejó de tener vigencia hasta la cruz. Y de la cruz para acá, ahora, ya no estamos sujetos ni bajo de la ley, dicen ellos. Entonces podemos robar. Si ya no estamos bajo de la ley, podemos robar. Porque la ley es la que dice, no robarás. No matarás. Esa es la ley que dice eso. Pero si ya no hay ley, si fue clavada en la cruz y ahora no tenemos necesidad de guardar la ley, entonces podemos hacer cualquier cosa en contra de esa ley que ellos aseguran que tenía vigencia antes de la cruz, pero de la cruz para acá ya no tiene vigencia. Entonces, todo lo que los mandamientos dicen, entonces ahora estamos libres de hacerlos. ¿Acaso en la ley no está escrito no cometerás adulterio? Entonces ahora somos libres de cometer adulterio. De la cruz para acá, ¿somos libres? Oh, no, eso no. Robar, no, eso no. Lo único que les estorba a las personas que desprecian la ley de Dios es una sola cosa. Es una sola cosa la que les estorba. No les estorba ninguno de los demás mandamientos. ¿Por qué? Quieren tener su casa protegida. ¿O ustedes creen que esos pastores que predican eso y enseñan eso dejan su casa abierta?
dejan su billetera y sus $1,000 o 2,000 que recogieron en la iglesia de diezmos y ofrendas. ¿Ustedes creen que lo dejan tirados en el carro ahí, su billetera y todo, y dejan abierta la puerta? ¿Ustedes creen? Creo que más aseguran la casa. Creo que más aseguran su carro. Es más, le ponen alarma. Esos mismos que dicen que la ley de Dios ya no tiene vigencia después de la cruz, son los mismos que más aseguradas tienen sus casas. ¿Por qué? Porque muchos de ellos también viven de la gente. Y agarran tanto dinero de la gente que ahora después hasta guardaespaldas cargan. Eso es mentira. ¿Estoy exagerando o es verdad? Entonces la ley de Dios es necesaria. Sin embargo, ellos dicen que no es necesaria. Juan 14, 15. Hemos leído lo que Jesús dijo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué dice más adelante? 23 y 24. Miren lo que dice ahí. Jesús mismo. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Guardar. Estamos trabajando y viendo ahí dos palabras. Guardar. Guardar. ¿Y cuál es la otra palabra? Mandamiento. Juan 14, 15, el Señor dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Dos palabras, guardar y mandamientos. O sea, mandamientos y guardar. ¿Guardar qué cosa? Mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Oh sí, pero es que después de la cruz, antes de la cruz. Ahora yo les pregunto, Juan 14, 15, ¿Jesús estaba hablando antes de la cruz o después de la cruz? Esos textos ahí, ¿son antes de la cruz o son después de la cruz? Después de la cruz. Juan 14, 15, ¿antes de la cruz o después de la cruz? ¿Antes de ser crucificado o después de que fue crucificado? ¿Cuándo fue eso? Eso es antes. Eso es antes. Él le está diciendo a los discípulos: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. ¿Guardar qué cosa? Mandamientos. Y ahora aquí sigue diciendo el Señor, todavía en vida. Bueno, Él sigue vivo, pero murió y resucitó. Pero antes de morir, Él sigue diciendo en el verso 23: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuál palabra? ¿Cuáles fueron las palabras que acaba de decir ahí arriba? Mandamientos. La palabra, hermanos, mucha gente, estos teólogos, que algunas veces yo me equivoco y digo teólogos en vez de teólogos. Sí, porque están vivos cuando les conviene, pero se hacen los locos con la ley de Dios cuando no les conviene. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y ahora dice aquí: el que me ama, mi palabra guarda. O sea, mis mandamientos guarda. ¿Están entendiendo ustedes? Hermano, la gente lee la palabra de Dios y no la entiende. Pero ustedes y yo no estamos aquí para no entender la palabra de Dios, sino para entenderla. Ustedes saben Daniel 12:10, lo hemos leído muchas veces acá. ¿Quiénes entenderán en el último tiempo, al final de la historia de la tierra? ¿Quiénes serán los únicos que entenderán? Los entendidos. Hermano, perdone, ahí no dice los adventistas del séptimo día. Ahí dice que entenderán ¿quiénes? Los entendidos. Ahí no dice que entenderán los pentecostales. No dice que entenderán los bautistas. No dice que entenderán los metodistas. No dice que entenderán los católicos. No, Daniel 12:10 dice que entenderán los entendidos. ¿Y quiénes son los entendidos? ¿Quiénes son los entendidos? Los que guardan su palabra. Porque una persona que entiende lo que Jesús dijo va a obedecer a Jesús, no a los hombres. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Quién nos amará si guardamos los mandamientos del Señor? ¿Quién nos amará? No solo Jesús, sino también el Padre. Mi Padre le amará. Y noten
la promesa. Y vendremos a Él y haremos morada con Él o con ella, con la persona, sea varón o hembra. ¿A través de quién Dios y el Padre y Jesús hacen morada? ¿A través de quién? ¿A través de quién? Ustedes lo saben, ¿a través de quién? ¿A través de quién? Díganlo. ¿A través de quién hace morada Él? El Espíritu Santo. Oh sí, pero ahora lo están negando también otros que también creen ser muy sabios. Otros que creen ser muy sabios están distorsionando la figura celestial. ¿Quién es el Espíritu Santo? Otro ser. En determinado momento de la historia de su vida, también, la hermana que escribió hace más de 100 años, ella dice, hay 3 poderes en el cielo, no 2. Hay 3, no 2. Y aquí dice que vendrán 2 a hacer morada en ti y en mí a través de alguien más. El que no me ama, hermanos, esto no le gusta a la gente leer. O sea, que lo leen pero no lo entienden. Volvemos otra vez a lo mismo. ¿Qué dice el verso 24? ¿Ustedes lo tienen? Yo quiero que ustedes tengan la Biblia conmigo para que ustedes lean y vean que yo estoy leyendo la palabra de Dios y que usted, así como usted la lee y así como yo la leo y la entiendo, usted la puede entender también. ¿O ustedes creen que yo fui a una universidad a aprender esto? Sí, fui a la universidad a aprender esto. ¿Cuál universidad? Esta. La universidad de la palabra de Dios. A esas universidades que he ido yo. Y he ido por más de 30 y tantos años. ¿Cuántos años estudian los para ser teólogos? ¿Cuántos años estudian? Y salen más tupidos de la mente que de lo que entraron. Porque eso es lo que les enseñan ahí. Filosofía. Ciencias, sí, pero no la ciencia de la palabra de Dios. Y por eso es que salen torcidos. Y salen torcidos enseñando a otros a creer también torcidamente. Si usted lo lee, hermano, mira ahí. Verso 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Está claro? Entonces toda esta gente que dice que los mandamientos ya fueron clavados en la cruz, ¿aman al Señor o no lo aman? No lo aman porque no guardan su palabra. Está diciéndolo bien claro el Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero si no guardan mis mandamientos, entonces es señal de que no me amas. Eso es lo que el Señor dice. ¿Están viendo ustedes? ¿Es fácil leer la Biblia? ¿Es fácil entender la palabra? Sí, es fácil. Pero con la ayuda ¿de quién? Del Espíritu Santo. No de la ayuda de cualquier persona que llega a tu casa o llega a mi casa o ha llegado a tu casa o ha llegado a mi casa a enseñarte. ¿A enseñarte torcido? Mejor lee tú. Mejor lee tú y analiza tú y pregúntale a Dios tú mismo o tú misma dónde está la respuesta a lo que no entiendas. ¿Están entendiendo ustedes hoy fácil? Arriba, si me amas, guarda mis mandamientos. Antes de la cruz, antes de ser crucificado. Y más abajo sigue explicando, si me amas, vas a guardar mi palabra. Y abajo dice, en el 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Sencillo, ¿no? Sencillo. Mateo 5. Creo que fue el texto que se lo dio. Miren qué fácil. Lo que leímos anteriormente fue antes de que Jesús fuera crucificado. Y ahora Mateo 5. (17 y 18). ¿Ya lo tienen? Dijo Jesús, ¿antes de la cruz o después de la cruz? Antes de la cruz.
No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Oh sí, hermano, es que el Señor ya cumplió la ley por mí. Ya no tengo que cumplirla yo. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. Eso es lo que enseñan. En esta partecita acá. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, leamos esto. Porque de cierto os digo que hasta, aquí hay un hasta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que pasen, en otras versiones dice perezcan, o sea, sean deshechos los cielos y la tierra. Yo le hago una pregunta. ¿Alguna vez en la historia usted se ha dado cuenta de que estos cielos ya fueron deshechos y la tierra ya pasó también, ya fue deshecha? No podemos ir al diluvio y decir, no, es que la tierra en el diluvio ahí fue desbaratada y Dios mató a todas las personas que vivieron antes del diluvio. Sí, es verdad. Pero Jesús está hablando antes del diluvio o después del diluvio. Después del diluvio. Y Él se está diciendo, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. Y abajo dice, porque de cierto os digo que hasta que perezcan el cielo y la tierra. ¿Qué más sigue diciendo? Ni una jota, ni una tilde, o sea, un puntito, un punto de la ley, una coma. Está diciendo una marquita. Usted ve que las palabras a veces cuando usted pone, termina canción, ¿dónde tiene la fuerza? On. ¿Qué lleva ahí? Un acento. Una tilde. O sea, y cuando usted va a una frase, la quiere separar de otra y quiere que se entienda correctamente, ¿qué es lo que le pone? Punto. Una coma. En nuestro idioma es una coma, pero en el idioma de ellos es J, o sea tilde. Un puntito pequeño, una separación entre una frase y otra. Y él dice el Señor, ni siquiera eso va a ser quitado, puede ser quitado de la ley, ni siquiera un punto. Mucho menos las palabras. Hermano, es sencillo. La palabra de Dios es sencilla para entenderla. Ni una jota, ni una tilde pasará o perecerá de qué cosa? De la ley. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? Los mandamientos. ¿Hasta que qué? Hasta que todo se haya cumplido. Oh, pero es que cuando Jesús murió en la cruz, Él dijo, consumado es, terminado es, hecho es. Sí, es verdad que eso dijo Él. Pero ahí terminó la historia de la salvación. O ahí comenzó otra etapa de la historia de la redención. No es que todo terminó ahí. Consumado es lo que se venía anunciando desde 4,000 años atrás. Génesis 3:15. Se anuncia la simiente, se anuncia el nacimiento de Jesús. Ahí se da la promesa a Adán y a Eva de un Salvador. Desde ese momento. Pero hasta que se cumpla todo. ¿Cuándo se cumplirá todo? Hermano, usted tiene que ir hasta Apocalipsis 20, al final. Y en Apocalipsis 20 usted ve la historia completamente terminada. Satanás hecho ceniza, los impíos hechos ceniza junto con él, sus ángeles de él hechos ceniza junto con él, hechos polvo por toda la eternidad. Esa es la final de la historia. Pero todavía no llegamos a eso. Faltan 1000 años y tanto todavía, un poco más de 1000 años. Bueno, 1000 años exactos, más fracción de tiempo para que eso se cumpla. Entonces, ¿alguien puede quitar la ley de Dios? No, nadie. Antes de la cruz. Y ahora, Mateo 28. Mateo 28. 19 y 20. Estamos leyendo textos conocidos, pero posiblemente no ha pasado por nuestras mentes entenderlos correctamente y ponerlos en una perspectiva en la cual nosotros podamos mostrar a los demás la facilidad de entender la Escritura sin torcerla.
Bueno, la escritura no está torcida. El torcido puede ser la persona que la lee y la enseña a los demás torcidamente. Pero la escritura difícilmente alguien la puede torcer. El torcido es él o el torcido es ella, pero no la escritura. Porque la escritura es la palabra de Dios. 28, Mateo 19 y 20. 19 dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el mandamiento de Jesús? ¿Bautizar en nombre de quién? En 3 nombres. En 3. ¿En cuántos nombres Jesús mandó a bautizar? ¿En 2? 3. ¿Él mandó a bautizar en un nombre? ¿En 2 o en 3? En 3. Jesús mandó a bautizar en 3, no en 2. Oh, hermano, es que en Apocalipsis solo aparecen 2. En Apocalipsis solo aparecen 2: el Padre, el trono del Padre, y el trono del Hijo. El trono del Espíritu Santo no existe. Por tanto, entonces el Espíritu Santo no es una persona porque no tiene trono. ¿Están enseñando eso hoy o no? ¿Están enseñando eso o no? ¿No lo ha oído usted? ¿Quién es más sabio? La pregunta mía para esas personas y para ustedes. ¿Quién es más sabio, Jesús o nosotros? ¿Quién es más sabio, Jesús o esas personas? Si Jesús dijo esto, y Jesús mencionó en otras ocasiones acerca del Espíritu Santo, Jesús tiene más sabiduría que nosotros porque Él es Dios. La pregunta es, antes de ir al otro texto, ¿esto fue antes de la cruz o después de la cruz? ¿Fue después de la crucifixión o antes de la crucifixión? Esa es la pregunta. Después de la crucifixión. O sea que aquí Jesús ya estaba resucitado. Ya era eterno otra vez para no morir jamás. Hay un antes de la crucifixión y un después de la crucifixión. ¿En qué ocasión Jesús dijo que los mandamientos están abolidos? En ninguna. En ninguna ocasión Jesús dijo que los mandamientos no tienen validez. Ni dijo eso antes de la cruz, ni mucho menos después de la cruz. ¿O hay alguna parte donde diga Jesús de que los mandamientos fueron abolidos y que llegaron hasta la cruz? ¿Hay alguna parte? Aparentemente un texto. Pero ese texto es mal entendido y tergiversado. 20. Enseñándoles. Y aquí vamos otra vez a las palabras. ¿Cuáles eran las 2 palabras anteriores que estuvimos recalcando? ¿Cuáles fueron? Guardar. Guardar. ¿Guardar qué? ¿Guardar qué? ¿Jesús mandó a guardar los mandamientos después de su muerte? ¿Sí? ¿Mandó a guardarlo o ya no tenían validez después de la muerte de Jesús? ¿Ya no tenían validez después de la cruz? Sí, seguían teniendo validez. Y él sigue diciendo ahí en el 20, pero en el 19, en el 18. Mira lo que dijo Jesús en el 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Jesús dijo que toda la autoridad, toda potestad le había sido dada a los ministros de hoy, a los pastores de hoy, a los ancianos de iglesia de hoy. ¿O a quién se le dio? ¿A quién se le dio toda la autoridad? A Él. Por tanto, yo debo de creer ¿a quién? A Él. Amén. Tú debes de creer a Él. Yo debo de creer a Él. Y Él dijo esto después de haber resucitado. Ya ahí estaba a punto de ascender. Hermanos, miren qué fácil. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, ¿cuánto? ¿Una parte de los mandamientos? ¿Una parte de la ley? ¿Lo que nos conviene? ¿Lo que les conviene? Sí, lo que enseñan lo que les conviene. ¿Y saben qué es lo que les conviene más? Cuando hablan del diezmo, eso les conviene mucho. Cuando hablan de dinero, eso les conviene mucho. Porque muchos llegan hasta ser millonarios haciendo iglesias. No haciendo grupitos como este donde nos congregamos 4, 5, 10, 15, 20 y a duras penas se paga del local donde está y las utilidades. No. Llegan a tener hasta aviones privados, yates, lanchas, mansiones y todo eso llegan a obtener. Claro, les conviene. Cuando hablan de dinero, les conviene. Si los mandamientos de Dios dicen de dinero, no robarás, eso les conviene. Hermano, no robe. Hermano, no se robe el diezmo. Tráigamelo a mí. ¿O no es así? Estoy hablando equivocadamente. Como nos dicen, estoy hablando a lo loco nada más. No. Ellos tampoco están locos. Son vivos y más que vivos. Pero no entienden la palabra de Dios. Y si la entienden, no les conviene. ¿Por qué no les conviene? Porque de eso viven. Y no estoy hablando de las iglesias nuestras. Estoy hablando de todo en general. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hermano, enseñándoles que guarden. ¿Cuándo fue? ¿Antes de la crucifixión o después de la crucifixión? Esto que acabamos de leer es después de la crucifixión. ¿En qué momento, en qué lugar, en qué parte Jesús dijo que los mandamientos ya estaban abolidos? En ninguno. Primero debía de ser perecer cielos y tierra antes que quitar un punto siquiera de la ley. A la ley de Dios, algunos aquí dice, cuando escribió ella, algunos la representan como yugo, como esclavitud, en contraposición con la esclavitud de la ley. Presentan la libertad de que se debe gozar bajo el Evangelio. ¿O sí? Ahora somos libres en Cristo. No somos salvos por guardar la ley. Ahora ya no estamos bajo la ley, hermanos, sino bajo la gracia. ¿Acaso estar bajo la gracia nos permite desobedecerla? No. Pero no es así. Continúa escribiendo ella. Como los profetas y los apóstoles consideraron la santa ley de Dios. David dice en Salmo 119, 45. Vamos a Salmo 119. Salmo 119, 45. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿David era profeta o no era profeta? Alguien me va a decir, no, hermano, David era un asesino y un adúltero. Le quitó la mujer a Urías Eteo y todavía le mandó una carta al general para que lo pusiera en la línea de fuego de enfrente y que lo mataran. Sí, es verdad. Entonces, por eso Dios no podía utilizar a David para que fuera profeta. ¿Eso lo descalificó para que fuera profeta? Porque ahora la gente calificamos a los profetas de acuerdo a nuestra mentalidad, pero no calificamos al profeta o a los profetas de acuerdo a la mentalidad de Dios. La mentalidad de Dios no es la mentalidad mía. Dios ve lo que nosotros no vemos. Dios ve el futuro de las personas, no ve el pasado ni su presente. Él no ve quién eres tú hoy. Él no ve quién soy yo hoy. Él ve quién eres tú en el futuro cercano o lejano. Sí.
Hoy Dios te ve como un candidato, una candidata para el reino de los cielos. Pero solo Él sabe si tú estarás allá en el reino de los cielos. ¿O no es así? Nosotros vemos a las personas y las juzgamos. Y las ponemos en el piso o las subimos a un pedestal. ¿Así somos o no? ¿No somos así? No es digno, no es digna. No son dignos. ¿Y quién soy yo para ser digno? ¿Quién eres tú y quién soy yo para ser dignos nosotros y la otra persona no? Dios ve lo que nosotros no vemos. David escribe algo aquí, escribió y dijo acá algo. Verso 44, Salmo 119. ¿Ustedes lo tienen ya? Yo quiero que ustedes lo tengan y ustedes lo lean. Lo que David dijo, note ahí lo que David dijo. ¿Qué dice? Guardaré tu ley. ¿Cuánto? ¿Cuántos días? Siempre. Guardaré tu ley siempre. Para siempre y eternamente. Eternamente, pero si David no iba a vivir por la eternidad, ¿por qué escribió esto él? Hágase una pregunta a usted. ¿Por qué David dice que iba a guardar la ley de Dios eternamente? ¿Acaso David vive todavía? ¿Vive David todavía? No, está muerto. Ya en tiempo de Pablo dice, aquí está el sepulcro de David, está con nosotros ahí, está enterrado, ahí está David. David no subió a los cielos, está enterrado, está ahí. Pero ¿por qué entonces el hombre de Dios, el escritor de Dios, el escritor de los salmos dice que para siempre y eternamente él iba a guardar la ley de Dios si él no está vivo? ¿Por qué él dijo eso? Hermanos, es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué estaba diciéndonos David con eso? Que por la eternidad. Yo le hago una pregunta, ¿va a resucitar David? ¿Va a resucitar David o no va a resucitar? Sí, va a resucitar y va a ser salvo, porque la Biblia asegura y dice que fue un hombre conforme el corazón de Dios. Dios lo perdonó. Era malo, fue malo y malísimo, pero Dios lo perdonó y lo va a salvar. Ahora la pregunta es, ¿va a seguir guardando la ley de Dios David? ¿La va a seguir guardando o va a violar la ley de Dios cuando resucite? No. Entonces David no estaba hablando para el tiempo de su vida corta en la tierra. Él estaba profetizando para cuando él levantara de los muertos y continuara viviendo por la eternidad. Y por eso él dice que por la eternidad, eternamente, él iba o va a guardar la ley de Dios. ¿Entiende eso usted? ¿Están leyendo ustedes? ¿Están leyendo? ¿Entienden como yo entiendo o ustedes entienden diferente? Hermano, usted es libre. Si usted entiende diferente, dígame. Y le paso el micrófono para que me diga que usted entiende. David dijo bien claro ahí que eternamente, para siempre y eternamente iba a guardar los mandamientos de Dios. Entonces la ley de Dios estará ¿dónde? También por la eternidad y en la eternidad. ¿Entiende eso usted hoy? ¿Está claro? El verso 45. Y andaré en libertad o en esclavitud. Porque los que sostienen que la ley de Dios ha sido clavada en la cruz dicen que ya no estamos bajo la ley, porque la ley es un yugo. La ley es esclavitud, dicen ellos. La ley es esclavitud y no estamos bajo la esclavitud, sino bajo la gracia. ¿Sí? Yo no sé de qué gracia es que hablan. Porque dice David, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Cuándo es que usted está libre en realidad? Cuando usted obedece a la palabra de Dios. Cuando usted obedece a la palabra de Dios es cuando usted es libre. Toda esa gente que dice eso en contra de la ley de Dios son esclavos. ¿Y sabe de qué son esclavos? Y usted lo puede comprobar. Son esclavos de la moda.
Son esclavos de la moda, son esclavos de la comida, son esclavos de las pasiones, son esclavos de los vicios, son esclavos de los juegos, son esclavos de la televisión, son esclavos del fútbol, sea el norteamericano o sea el hispano. Son esclavos. Dicen que son libres, pero son esclavos. Yo soy libre y usted es libre cuando usted obedece los mandamientos de Dios. Entonces, cuando usted es libre, dígame usted, un policía detrás de usted, y usted corre más de lo que va el policía y usted iba primero, ¿qué le va a hacer el policía? ¿Lo va a seguir y le va a poner las luces o no? ¿Por qué? Va excediendo el límite de velocidad. Y el policía le pone las luces. ¿Usted está bajo la ley o bajo la gracia? Está bajo la ley. La ley lo detuvo, la ley lo paró y la ley le va a poner una infracción. Y la ley le va a poner una multa. Señor policía, yo estoy bajo la gracia. No me cobre. Y el policía le va a decir, el ticket dice que usted debe 250 de multa. Y la única forma para que usted no pague la violación es que yo, como policía, vaya a la corte junto con usted, saque los $250 y los entregue a pagarlos en la caja. Es la única forma. Eso es lo que hizo Jesús. Él vino, bajó a la tierra a pagar la condena de la ley que tú y yo hemos violado. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Él bajó del cielo. Porque la ley exigía la vida del pecador. Por eso Él tuvo que venir. Yo le hago una pregunta. ¿Qué necesidad tendría Jesús de haber venido a la tierra a morir crucificado si la ley se podía modificar? Si la ley se podía anular, si la ley se podía cambiar, ¿tendría necesidad Jesús de venir a morir? ¿A pagar la deuda del pecado? No. Pero como la ley de Dios es eterna y estará por la eternidad, como dice David, entonces no se podía anular, no se puede modificar, no se puede cambiar ninguno de los mandamientos. Entonces, ¿qué le quedó de hacer al Señor? La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, sí. Entonces, no vas a morir tú. No vas a pagar la deuda tú, la voy a pagar yo. Pero, Señor, tú eres Dios, ¿cómo le vas a hacer? No te preocupes, yo me las arreglo. Nace como un bebé, crece como un bebé, un niño, un joven, un hombre, y es crucificado. Por tus pecados y por los míos. ¿Cuánto le debemos al Señor? Mucho. Todo le debemos al Señor, nuestra vida entera. Al Señor no le debemos el 10%, ni el 15%, ni el 20%, le debemos 100% nuestra vida. Por tanto, ¿cuánto es de Él? ¿Cuánto es de Él? Todo. Santiago. Vamos rápido con estos textos. Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. ¿De qué está hablando aquí Santiago? ¿De cumplir qué cosa? La ley de Dios, la ley real. La ley real, la ley de Dios. La ley del reino de Dios, la ley eterna. Pero ¿por qué Santiago, después de la crucifixión del Señor, está diciendo que hay que guardar todavía, o le dice a alguien, mira, si cumples la ley de Dios, estás haciendo bien? Pero ahora muchas personas, predicadores, le están diciendo a la gente, no, si usted cumple la ley de Dios, usted está bajo maldición, usted es maldito. Miren qué respuesta tan contraria a lo que está escrito acá.
¿Qué le dijo Santiago? Si guardas la ley real, ¿conforme a qué cosa? ¿A la palabra de los predicadores de hoy? ¿O conforme a qué? Conforme a la Escritura. Bien haces. Pero los predicadores están diciendo, mal haces. Usted hace mal, hermano, usted está en la iglesia equivocada. Nosotros somos libres en Cristo. Aquí hacemos lo que nos da la gana, porque somos libres. El Señor ya murió, ya pagó en la cruz. Qué bueno, ¿no? Qué buena teología, tan barata. Seguimos rápido, porque el tiempo se acaba y algunos ya tienen hambre. Apocalipsis. Bueno, voy a leerle aquí lo que ella escribió. El apóstol Santiago, que escribió después de la muerte de Cristo, noten lo que ella dice, habla del decálogo como la ley real y la perfecta ley de libertad. Santiago 2.8, cita ella. Y Santiago 1.25. Seguimos viendo aquí. Y el vidente de Patmos. ¿Quién es el vidente de Patmos? Juan. Medio siglo después de la crucifixión. Más de 50 años después de la crucifixión. Note. Eso es lo que ella está diciendo aquí. Pronuncia una bendición sobre los que guardan sus mandamientos, y para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14. ¿Ya lo tienen? Note ahí. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Bienaventurados quiénes? ¿Tener derecho a qué? Bienaventurados. Nosotros queremos bienaventuranza o maldición. ¿Qué queremos nosotros? Romanos, últimos textos. Romanos 4. Perdón, se me estaba pasando el comentario de Apocalipsis 22:15. Aquí la garganta tengo un poquito afectada. Tengan ahí Romanos 4, pero vamos a comentar Apocalipsis 22:15 en relación con Apocalipsis 22:14. Note que en el verso 14 el Señor dice bienaventurados. ¿Quiénes? Los que lavan sus ropas. ¿Lavan sus ropas? ¿De qué? Leamos el 15. Mas los perros estarán fuera. Bueno, ve el texto, ve el video anterior. Ve el video que tengo grabado anteriormente ahí. El que acabo de grabar en Facebook. 119, el número. Mas los perros estarán fuera. ¿Quiénes son los perros? ¿Usted sabe quiénes son los perros ahí? ¿Eh? ¿Ustedes saben quiénes son los perros ahí en la profecía bíblica? Difícil decirlo, ¿no? Y ahora es prohibido decirlo. En algunos lugares usted no puede decirlo quiénes son, pero sin embargo la Biblia los identifica. Eso está en el tema pasado, está en el video pasado si usted lo quiere ver. Ahí está explicado todo. Se trata de hombres y mujeres, no de animales. Ese texto se trata de hombres. ¿Por qué? Porque lo que sigue diciendo es de hombres y de mujeres. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros. ¿Hechiceros?
¿Cómo es eso que sigue diciendo de hombres? ¿O acaso los animales son hechiceros? No. Está hablando de hombres. Está hablando de mujeres. ¿En qué condición? ¿En qué aspecto? Bueno, ve el video que es anterior. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, fornicarios. ¿Es desobedecer la ley de Dios? ¿La fornicación? Sí. No te quedes desobedecer la ley de Dios. Por eso no quería pasar por alto esto. Es desobediencia a la ley de Dios, la fornicación. Los homicidas, homicidio. ¿Quiénes son homicidas? Alguien que mata. ¿Qué dice el mandamiento? No matarás. ¿Va a ser bienaventurado un asesino? ¿Un asesino va a ser bienaventurado en la palabra de Dios? ¿Es bienaventurado? No. Tiene que arrepentirse, sí, para ser perdonado. Los perros, sí, tienen que arrepentirse para ser perdonados. Los hechiceros también tienen que arrepentirse para ser perdonados. Los idólatras. ¿Acaso no hay un mandamiento que hable en contra de la idolatría? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es idolatría. ¿A dónde está? En la ley de Dios. ¿Y por qué en Apocalipsis 22, 16 está diciendo esto? 15 está diciendo esto. ¿Se está refiriendo a la ley de Dios o no? Sí, se está refiriendo a la ley de Dios. La ley de Dios está en Apocalipsis 22, 15, allí está reflejada también. Los mandamientos de Dios están reflejados ahí. Entonces, ¿por qué decimos y dicen que fueron clavados en la cruz? ¿O es que no entienden lo que leen? Felipe llegó al carro del eunuco y leía Isaías 53. Y le pregunta a Felipe, al eunuco, y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Había entendido el hombre? No. ¿Cómo puedo entender si no hay alguien que me lo explique? ¿De quién habla esto el profeta? ¿De él o de otro? Tuvieron que explicarle que era de otro, y ese otro era Jesús. Homicidas, los idólatras, idolatría. Es violación de la ley de Dios, hermano. Si usted no sabía. Es violación del segundo mandamiento de la ley de Dios. Esa es idolatría. Entonces aquí está. ¿Cómo es que la ley fue clavada en la cruz si aquí está hablando de un mandamiento que está en la ley de Dios? Si hubiera sido clavado en la cruz, como sostienen unos, entonces Jesús no se hubiera aparecido a Juan a través del ángel y mostrarle esto. Los idólatras. Y todo aquel que ama y hace, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Mentira. ¿Hay un mandamiento en contra de la mentira en la palabra de Dios, en la ley de Dios? ¿Hay un mandamiento en contra de la mentira? Sí, hay. ¿Cuál es? Dígamelo usted. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Eso es. ¿Está viendo usted la ley de Dios ahí reflejada? Por lo menos parte. Hermanos, para terminar, tenemos que entender nosotros que la ley de Dios es eterna, es justa, y será justa y eterna como Dios es eterno por toda la eternidad, valga la redundancia. La ley de Dios es eterna y seguirá siendo eterna. Último texto, Romanos 4, 8. Romanos 4, 8. ¿Qué dice ahí? Bienaventurado. ¿Qué repite ahí? ¿O qué dice ahí? ¿Qué repitió Juan? ¿O quién repite a quién? ¿De quién? ¿Pablo o Juan? ¿Alguien repite lo mismo? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado. ¿Y cómo no lo va a inculpar de pecado? Si guarda los mandamientos de Dios, como dice David. Es bienaventurado a quien el Señor no inculpa de pecado. Y Apocalipsis 22, 15 dice bienaventurado. 14 dice bienaventurado ¿quién? Y santo. ¿Están viendo ustedes la Biblia cómo se debe de leer? ¿Y cómo se debe entender? Fácil, ¿no? Sí, fácil. Muy fácil y sencillo.
leímos, Romanos 5, casi en la misma página, adelantito, verso 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Usted entiende eso? ¿Había ley? ¿Había sido dada la ley de Dios? Sí. Y la ley señala el pecado. Y la paga del pecado es muerte. Pero dice que donde no hay ley, no se puede inculpar a nadie de pecado si no hay ley. Pero como había una ley que el hombre había violado, entonces Jesús tuvo que bajar del cielo, encarnarse, escuche, encarnarse, no reencarnarse. Tuvo que encarnarse y tuvo que llegar a morir en la cruz para pagar la deuda del pecado del hombre y de la mujer y de los niños, de los ancianos, de los jóvenes, de todos. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pero como hay ley y está en vigencia la ley, entonces hay pecado. Y la ley lo que hace es señalarnos el pecado. Esa es la función de la ley. La ley nos salva. La ley lo que hace es mostrar el pecado. Eso es lo único que hace la ley de Dios. Mostrarnos que somos pecadores. Espero que el Señor nos dé la victoria sobre el pecado, a ti y a mí, para que nuestros nombres permanezcan en el libro de la vida, a cada uno de ustedes. Ese es mi deseo esta tarde ya, y espero también que la bendición del Señor sea con cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Amén.